Listo. Perfecto. Entonces, creo que esta es la sesión 5, la quinta sesión de nuestro taller de abordaje de las funciones, funciones reales, ¿de acuerdo? Y la idea de este taller, principalmente, pues la idea fundamental es la de, yo creo, lo estoy pensando así, ¿no? Como que la idea es conseguir algunas entradas laterales al problema de las funciones. Esto, por supuesto, no quiere decir que estamos viendo algo que, que no se ha visto nunca, ni estamos, pero yo creo que de alguna manera podemos sumar algunos niveles distintos de abordaje a las funciones, de manera tal que, bueno, nos enriquezca un poco la cuestión del aula. Esa es la idea principal. Entonces, voy a ver, estoy viendo acá a ver cómo es la cosa, porque estoy viendo como que, un segundito, déjenme ver, porque estoy, Hola. ¿sí? Bueno, ¿Me escuchas? Todos me escuchan, ¿verdad? Sin problema. Vamos a ver, voy a poner esto acá un segundito, voy a quitarle, ok, porque de alguna manera se me estaba metiendo había algo que no desaparecía, que yo puse para que mi barra inferior aparezca y desaparezca, ¿lo ven? Ok, perfecto, ahora sí estamos bien de acá. Ok, entonces vamos a empezar. Entonces la idea es la siguiente. Yo quiero que trabajemos hoy eh, tratando de hacer construir como una especie de puente entre lo que sería la guía uno, perdón, la guía 2 y la guía 3, ¿ok? Yo quiero trabajar lo que son las configuraciones gráficas. Está haciendo tanto frío que me cuesta un poquito escribir. Configuraciones gráficas, ajá. Vamos a llamarlas así como que, ¿verdad? De cada función. Voy a poner aquí, configuraciones gráficas. Entonces, esto se va a hacer mucho más claro cuando vayamos avanzando. Lo que quiero decir con esto es que cada función tiene un aporte gráfico, tiene una peculiaridad gráfica que va a sumar y por supuesto suma a la hora de uno pensar en qué modelos hacer, ¿de acuerdo? Recuerden que desde mi perspectiva la función real es una herramienta, ¿ok? Por supuesto un objeto matemático muy complejo y que tiene una cantidad de dimensiones que no estamos considerándolas ahora. O sea, ahora estamos considerando algunos elementos gráficos y algebraicos. Sin embargo, desde cierta perspectiva, en una teoría de modelos, las funciones aportan. Es algo así como si yo quiero modelar algo que es regular, entonces yo uso funciones regulares, que pueden ser funciones armónicas, o más básicamente pueden ser funciones trigonométricas, ¿verdad? Si yo quiero modelar cosas que pasan a una velocidad muy rápida, entonces yo puedo trabajar funciones exponenciales y así voy trabajando con peculiaridades. Entonces ahí vamos a empezar con la primera. La primera de las peculiaridades, por supuesto, organizada. Entonces, la primera configuración gráfica, la más básica de todas, es la configuración raíz. ¿Qué quiere decir esto? Esto es raíz pensada, disculpen, pensada en el sentido de los puntos de corte con el eje X. ¿Ok? Entonces, una raíz tiene una configuración gráfica. Por ejemplo, vamos a ver algunas acá. Si vamos a GeoGebra, ¿verdad? Podemos ver cosas. Por ejemplo, voy a poner dos cosas interesantes. Por ejemplo, si yo pongo aquí x cuadrado, vamos a poner x, ¿ok? X que sería la más, si se quiere, como que la función, quedó aquí ok. Fíjense que esta función, o esta curva, ¿verdad? Esta representación gráfica, tiene aquí un elemento, pues, que es notorio, y ella pasa de un semiplano a otro semiplano. Este elemento que está acá, ¿verdad? Por ejemplo, en esta función, que es una función muy sencilla, que es esa función, la función bisectriz, o la función canónica, o la función identidad, tiene muchos nombres, ¿verdad? Es este punto de corte, esta forma de pasar de un semiplano a otro. Si uno estudia los polinomios, uno puede ver que hay una cantidad de propiedades muy interesantes, muy interesantes.
Por ejemplo, fíjense esto. Vamos a ver aquí algunas cosas. Vamos a empezar entonces poniendo acá en nuestra pizarra. Vamos a empezar a estudiar lo que sería el fenómeno de la raíz, pero yo lo voy a poner de esta manera. Yo voy a poner primero un tipo de función y junto a ese tipo de función lo que sería el aporte, si se quiere, la configuración gráfica correspondiente. Entonces vamos a empezar con las funciones más sencillas que son los polinomios. Ustedes no se imaginan el cariño que yo le tengo a los polinomios. El polinomio es la función por excelencia para modelar. Es la función por excelencia. De hecho ahí hay un teorema que es un teorema de aproximación de Weierstrass, que dice que cerca de cualquier función hay un polinomio, lo cerca que uno quiera. O sea, son en realidad elementos ellos son un subconjunto de las funciones reales que tienen la propiedad de densidad. Es decir, entre cualquier dos funciones que uno considere pasa un polinomio. Es la misma densidad de la recta real, ¿ok? Entonces tiene una peculiaridad estos objetos interesantes. Entonces la configuración básica que vamos a estudiar de ellos son las raíces. Raíces. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una raíz en principio? Bueno, lo sabemos, ¿no? Son lugares donde se anula una función, se representan gráficamente como puntos de corte con el eje X. Sin embargo, hay unas cosas interesantes. Fíjense esto, vamos a ver acá una regularidad interesante. Si yo, por ejemplo, vamos a trabajar con este tipo de polinomios. Yo voy a escribir los polinomios de la siguiente manera. Yo voy a escribir los polinomios de forma, voy a escribir o sea, me voy a referir a un subconjunto de los polinomios que son los polinomios factorizables en los naturales, ¿ok? O en los enteros, ¿ok? Entonces yo puedo escribir un polinomio de la siguiente forma. Fíjense esto. Si yo escribo, entre paréntesis, x más 1, ¿verdad? X menos 1 puse, disculpen. Si yo pongo x menos 1, claramente sabemos que la raíz de este polinomio es 1 positivo, ¿verdad? Aquí está. ¿Lo ven? Se ve claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es justamente el número que anula este polinomio. Si yo, por ejemplo, escribo por ejemplo, escribo algo así, como x más 2, ¿verdad? Y lo multiplico al lado por x menos 3. ¿Sí? Entonces, sin desarrollar este polinomio, sabemos que es una parábola, es decir, es un polinomio de segundo grado, pero además que las raíces son menos 2 y 3 respectivamente. ¿Lo ven? ¿Ok? O sea que si yo pongo los polinomios de esta manera, si los escribo, por eso digo, me estoy refiriendo a un subconjunto de los polinomios, que son aquellos polinomios factorizables, totalmente factorizables, y con raíces enteras. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque me va a servir para visualizar algo de una manera que puede luego extenderse, ¿ok? hacia otros conjuntos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense una cosa aquí interesante. Hay dos maneras de comportarse que tienen las raíces en los polinomios, y solo dos, ¿ok? Una es la que llamamos el corte. Observen cómo estas raíces, ¿verdad? Son puntos donde la curva pasa y cambia de semiplano. ¿Se entiende? Esto es lo que vamos a llamar una raíz tipo corte. Pero hay otro tipo de raíces que son lo que llamamos las raíces tipo rebote. Observen esto. Yo tengo x más 1, menos, si digo más 1 y escribo menos 1, más 1, ¿verdad? Pero voy a elevarlo al cuadrado. Entonces fíjense esto. Si yo elevo al cuadrado, me va a quedar x más 1. Sabemos que la raíz es menos 1, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo. Pero observen este comportamiento. El toque que realiza la curva no la saca de su semiplano. La curva conserva el semiplano. ¿Ok? Y esto tiene que ver con una cualidad que es la de la multiplicidad de la raíz. ¿De acuerdo? Entonces, podemos reducir eso al siguiente enunciado. Si estamos trabajando en las raíces, podemos tener dos tipos de raíces. La raíz tipo rebote, ¿verdad? Y B, la raíz tipo corte.
¿Ok? Estos dos tipos de raíces se relacionan con dos tipos de multiplicidad. La primera se relaciona con la multiplicidad par, y la segunda se relaciona con la multiplicidad impar. Entonces, fíjense acá cómo multiplicidad impar. Entonces, este par y impar, esta cualidad de ser par impar, no es de la raíz, es de la multiplicidad de la raíz. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un polinomio, vamos a quedarnos con un polinomio parecido aquí al de arriba, x más 2, x menos 3. Por ejemplo, como cada una de sus raíces está en un factor que tiene multiplicidad impar, en este caso 1, entonces tenemos un corte. Pero si yo cambio esta configuración, vamos a aprender a hacerlo aquí en GeoGebra. Voy a tomar fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a construirlo de la siguiente forma. Vamos a tener acá, voy a hacer un deslizador. Vamos a hacer dos deslizadores. Entonces voy a poner aquí un primer deslizador. Voy a hacer que se mueva, vamos a llamarlo M, y que se mueva por los enteros. ¿Ok? Vamos a llamarlo M. Y que vaya así, por ejemplo, de 1 al 30. Está bien. Entonces vamos a poner aquí, tenemos nuestro primer deslizador que es M y un segundo deslizador que lo vamos a llamar N. Aquí creo que sí me lo va a dar. Ok. Tengo dos deslizadores. Ambos se van a mover del 1 hasta el 30. ¿De acuerdo? Ok. Entonces fíjense una cosa que vamos a hacer. Vamos a buscar acá y vamos a poner, vamos a escribir entonces un polinomio de la siguiente forma. Va a ser, vamos a buscar una raíz cualquiera que podría ser no sé, x más 5, y vamos a ponerle al lado, ¿ok? Qué sé yo, x menos 3. Entonces tenemos ese polinomio, un polinomio de segundo grado. Ups, ya va. No era esto lo que quería hacer. Bueno, puedo editarlo acá. Entonces, aquí adentro, ¿qué voy a poner? Voy a poner esto elevado a la m, y aquí al lado voy a poner elevado a la n. Entonces, ¿qué voy a construir? Estoy construyendo, ¿verdad? Me está quedando el mismo polinomio, porque ambos exponentes tienen ese valor, ¿verdad? A la 1. Ahora, si yo muevo 1, aquí. Observen cómo al mover la multiplicidad de esta raíz a par, la raíz ya pasa de ser una raíz que traspasa a una que rebota. ¿Lo ven? Lo mismo pasa con este. Si yo esto lo muevo hacia par, entonces fíjense cómo, por supuesto, cambia la función signo, o vamos a decir, la distribución de los signos de la función también cambia. Pero fíjense, a medida que yo voy cambiando, ¿verdad? Quizá no se ve tan, para potencias un poco más grandes, yo puedo aquí puedo hacer una pequeña distorsión. Vamos a ver si si cambiando la proporción puede verse un poquito mejor. Vamos hacia donde están las raíces. Ok. Entonces fíjense acá, si yo por ejemplo subo aquí a 3, voy a tener entonces este polinomio que va a tener, ¿verdad? Un corte, va a pasar de un semiplano a otro, y así tenemos unos peculiares, un comportamiento peculiar que depende de la multiplicidad de la raíz. Si yo, por ejemplo, pongo un poquito, no sé, lo pongo aquí y lo bajo a 1 par, observen que voy a tener lo que sería el factor que va a pasar por 3, como es impar, va a ser un corte. Y el factor vinculado a la raíz menos 5, como es par, va a tener un rebote. Entonces, un poco la idea de eh, de este applet es que vean de alguna forma cómo se comportan estas raíces dependiendo de la multiplicidad del valor. Entonces, es una cosa interesante de los polinomios. Yo puedo de alguna manera hacer con esto unas construcciones interesantes. ¿Ok? Entonces, esa sería en principio la primera de las características. La segunda característica, esto por supuesto vamos a ver una propiedad interesante, por ejemplo, que estuve recolectando algunas cosas interesantes sobre raíces de polinomios. Miren esta qué interesante es. Miren esta qué interesante es. Esta es una propiedad de los polinomios cúbicos.
Vamos a construir un polinomio cúbico cualquiera. Yo voy a construir uno aquí al azar. Sería x al cubo. ¿Qué será? Menos 2x cuadrado. ¿Verdad? Más. Vamos a poner aquí más 1. Sí, vamos a ponerlo así, más 1. Supóngase que tenemos este polinomio cúbico. Y vamos a darle a esto un poquito de color, que sea más, que se vea más claro. Ok, vamos a poner aquí color. Y voy a subirle aquí un poquito la opacidad. ¿Lo ven? Entonces fíjense esto, miren qué bonito. Yo voy a identificar cuáles serían las raíces de acá. Las raíces las identificamos así. Yo puedo poner aquí intersección y busco la intersección de la curva con el eje X. Y aparecen las tres raíces, ¿lo ven? Las tres raíces van a tener su representación aquí en la vista algebraica. Ahora miren esto. Voy a construir tangentes que van a pasar por cada uno de estos puntos pegados a la curva. Y hay una manera rapidísima de construir, y además a mi manera de ver, a mí me parece que hasta edificante. Yo voy a usar la siguiente propiedad. Yo voy a usar para construir la recta tangente, voy a construir esta fórmula. Esta fórmula de recta tangente a una curva, ¿verdad? En un punto. Lo voy a escribir como se escribe en GeoGebra, ¿de acuerdo? Entonces, la cosa es así. Yo voy a calcular, supónganse que es una curva F, ¿sí? Entonces, yo voy a calcular F evaluada en la coordenada X del punto, ¿ok? Supónganse que el punto es A. En un punto, vamos a poner este dato acá. En un punto A. En un punto A, ¿ok? Entonces, en GeoGebra, esto que está acá, voy a cerrar este paréntesis, esto que está acá, X de A, es la coordenada X del punto, ¿ok? Ustedes van a ver cómo esto se visualiza. Entonces voy a poner la derivada de la curva evaluada en el punto, en la coordenada X del punto donde yo quiero que pase la tangente, multiplicada por X menos la coordenada X de ese punto, ¿ok? Más la coordenada Y del punto. Si ustedes no lo ven acá, esto es justamente la ecuación de una recta punto pendiente. Esto sería la pendiente X menos una coordenada, ¿verdad? X menos la coordenada X del punto en cuestión donde quiero que pase la tangente y la coordenada Y. Esto es una recta que va a pasar por el punto X0 y 0, ¿de acuerdo? Solo que le estoy escribiendo en su versión GeoGebra, ¿ok? Vamos a verla aquí. Esta es la versión GeoGebra de esta ecuación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo en GeoGebra. Fíjense esto qué bonito. Díganme si no les parece bonito. Entonces voy a hacerlo primero a pasar por este punto que es el punto A. Entonces lo puedo escribir aquí directamente. Voy a escribir F, voy a poner tilde, ¿ok? Entre paréntesis, voy a escribir X del punto A mayúscula, ahora que es como se llama, me salgo del paréntesis, abro otro paréntesis, voy a escribir X menos la coordenada X de ese punto A, me salgo de este paréntesis y le voy a sumar la coordenada Y del punto A. Observen. ¿Qué les parece? Aparece inmediatamente la tangente. ¿Lo ven? Vamos a hacerlo con los demás, ¿les parece? Voy a hacerlo de nuevo, miren, pongan atención. De todas maneras va a quedar en el video, así que lo pueden ver. Y cualquier duda, yo les puedo escribir algún pequeño documento para que lo vean. Vamos con el otro entonces. Sería la misma curva F, derivada. Lo único que pongo es la tilde, ¿ok? Abro paréntesis. Ahora voy con el punto B. X, la coordenada X del punto B,
Me salgo de acá, voy a multiplicar por ¿quién? Por x, que es mi variable, menos la coordenada x del punto B, ¿ok? Y a esto le voy a sumar la coordenada y del punto B. Acuérdense que si uno se equivoca de punto, no da. ¿Qué les parece? Aquí está la otra tangente, ¿lo ven? Y vamos con esta última tangente. Miren esto. Esta es una propiedad interesante y yo la encontré por ahí buscando. Sigue así. F, que es nuestra función, esto puede servir para cualquier función. Esta propiedad entre las raíces es de las cuadráticas, de las cúbicas, perdón. Entonces, f derivada, evaluado en x, ¿verdad? Del punto C sería ahora. Me salgo de ahí, abro paréntesis, x menos la coordenada x del punto C, y a esto le sumo la coordenada y del punto C. Ahí está. ¿Ok? Ahí tengo tres tangentes, las tres tangentes en cada una de las raíces. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hallar, y para eso voy a usar estos botones, voy a hallar cuándo esta tangente corta a la curva. Por supuesto, la corta aquí, ¿verdad? Es un punto, pero la va a cortar en otro punto, quizá ahí arriba, ¿verdad? Entonces voy a hacer así, voy a marcar la intersección entre esta tangente, la primera de las tangentes, y la curva. Me van a aparecer dos puntos, ¿lo ven? El primer punto, que es el punto E, es el punto que quiero buscar, porque el D es justamente la repetición de una de estas, aquí está, de una de las raíces, ¿lo ven? Menos 0,620, menos 0,620, o sea que lo puedo ocultar para que no se duplique ahí, ¿de acuerdo? Entonces tengo este primer punto E. Voy a hacer lo mismo ahora con la siguiente tangente. Esta tangente va a cortar a la curva F en un punto. Miren el punto acá. Ahí está a la vista. Y voy a ocultar, ¿verdad? La repetición de la raíz B. Aquí está 1, 0. Entonces lo oculto y tengo el punto F. Y ahora voy con la tercera tangente. Tomo esta tangente, la intersecto con esta curva y me va a aparecer un punto seguramente por aquí abajo. Entonces, voy a ocultar este 1,620, que es exactamente la raíz C, y me voy a quedar con estos tres puntos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ocultar todo esto. Voy a ocultarlo todo. Porque quiero que vean la relación que hay entre esos tres puntos. Me voy a echar hacia atrás. Esos tres puntos viven en una misma recta. ¿Les parece? Esta es una propiedad muy interesante de las cúbicas. Estos tres puntos que acabamos de construir viven en una misma recta. ¿Ok? Y eso pasa con todas las cúbicas. ¿Ok? Entonces sería una cosa interesante pensar en por qué se da eso. ¿Sí? Esto es una propiedad interesante. Las cúbicas tienen otras propiedades muy interesantes. Por ejemplo, toda cúbica, vamos a verlo. No sé si vieron bien el procedimiento. Entonces, conseguimos las raíces, conseguimos las tangentes y luego buscamos los cortes de las tangentes con las curvas que son distintas a las raíces. ¿De acuerdo? Y fíjense esta propiedad qué bonita. ¿Ok? Esta es una propiedad linda de las... Y es, como les dije, viene de esta primera configuración gráfica de las funciones. Entonces, ¿qué serían? Las raíces. ¿Ok? Viene de esta característica. Hay un segundo tipo de funciones. Quizá aquí voy a ir un poco rápido, pero porque quiero, como les dije, construir el puente entre la guía 2 y la guía 3 que se las voy a entregar hoy. Entonces, fíjense, y es la que vamos a trabajar esta semana. Fíjense esta. Segunda función. Ups, disculpe. Vamos a hacerlo en... Segunda función. ¿Ok? Son las funciones racionales. Ups, disculpe. Racionales. Yo sin querer a veces aprieto un botoncito que está acá.
Ok, ahora, estas funciones racionales. Cuando me refiero a funciones racionales, me refiero a funciones de la siguiente forma. Son funciones f de x que son cocientes de polinomios. ¿Ok? Donde q y r son polinomios. Para efectos sería bueno aclararlo, no nulos. ¿Ok? Entonces, si esto es un polinomio y esto es otro polinomio, esta sería el segundo tipo de funciones más complejas después de los polinomios. Y las funciones racionales tienen una configuración gráfica peculiar, propia, que son las asíntotas. ¿Ok? Son las asíntotas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo serían esas asíntotas. Estamos acá. Vamos a ver aquí. Pedimos una nueva. Perfecto. Por ejemplo, hay una cosa, un polinomio muy simple, la función x. A partir de este polinomio muy simple, también tenemos una racional muy simple, la más simple de hecho, que sería esta hipérbola canónica, ¿verdad? Sería esto que está acá, ¿sí? Denme solo un minutico, ¿ok? Entonces fíjense, tenemos acá la función recta, la función, no sé, identidad, como quieran, y tenemos su recíproca, que es esta función que está acá. Esto que está aquí es peculiar de las funciones racionales, que son las asíntotas. Fíjense que las asíntotas no son sino raíces en el denominador, ¿de acuerdo? Entonces esto va a ser lo nuevo, esto va a ser lo nuevo. Por un lado teníamos las raíces, ¿verdad? En el numerador, es decir, raíces arriba, vamos a decirlo de alguna manera, y ahora, cuando estamos probando este tipo nuevo de funciones, tenemos lo que sería cómo se comporta o cómo se ve una raíz en el denominador. Bueno, se ve como una forma de ruptura de este tipo, ¿ok? Una forma de ruptura de este tipo, ¿ok? Y es interesante además porque, en principio, yo no sé si ustedes esto es lo que se llama una hipérbola. Y hay una figura literaria que es la hipérbole. La hipérbole es la figura literaria de la exageración. Y de alguna forma, las funciones, esta función, las hipérbolas, tienen ese carácter de exageración. Observen, si uno se acerca a valores muy, muy cercanos del cero, es decir, a valores muy pequeños, la función hipérbole la transforma en algo muy grande. ¿Ok? O sea, algo insignificante es transformado en algo muy grande. Y de la misma manera, valores muy altos son transformados en valores muy bajos. O sea que no sé, para mí coinciden claramente con la idea de la hipérbola como licencia literaria. Es decir, la hipérbola como función son exageraciones en dos direcciones, ¿verdad? De sus valores argumentos. Cuando es muy pequeño, es muy grande la imagen. Cuando es muy grande, es muy pequeño. Son dos formas como de exagerar, una por exceso y otra por defecto, ¿no es así? Entonces es interesante este comportamiento. Ahora, tenemos un comportamiento muy similar y también tenemos de la misma forma que hay un comportamiento de acuerdo a la multiplicidad, en las asíntotas vamos a tener algo similar. En las asíntotas vamos a tener una simetría cuando la multiplicidad es par y vamos a tener B, yo la llamaría una antisimetría
cuando la multiplicidad es impar. A veces por cuestiones de simplicidad las llamo asimetría. Multiplicidad, multiplicidad. Segundito. Multiplicidad impar. ¿Ok? Vamos a verlo. Observen esto. Entonces, supónganse que tenemos lo mismo. Vamos a tener una, voy a poner aquí un cociente. Supónganse que tengo 4 dividido y abajo voy a poner aquí 2 paréntesis. En uno voy a escribir x. Previamente voy a hacer algo, disculpen. Voy a hacer algo aquí previamente, que no lo hice. Voy a crear mis nuevos deslizadores. Entonces vamos a tener un deslizador número entero llamado n y vamos a tener otro deslizador entero llamado m. 2 deslizadores enteros. ¿Ok? Ponerlos aquí a la vista. Perfecto. Y ahora vamos acá, y ahora sí vamos a construir. Vamos a construir la función, una función. Yo podría poner arriba un polinomio, pero voy a poner un número, que es también un polinomio de grado 0, ¿no? Voy a poner abajo entonces, abro paréntesis, voy a abrirle paréntesis 2 veces. ¿Para qué? Voy a poner primero uno de estos factores, vamos a poner x más 1, por ejemplo, y al lado le voy a elevar esto, qué sé yo, a la n. Y voy a multiplicar, ¿verdad? X, vamos a poner un espacio solamente por si acaso, porque a veces los álgebras se confunden. Y vamos a poner aquí x menos 2, ¿ok? Y vamos a poner esto elevado a la n, ¿sí? Vamos a ver. Ahí está. ¿Lo ven? Entonces es una función que tiene el polinomio va a estar abajo, una función racional. Ahora fíjense esto. Cuando vamos a visualizar las asíntotas. La asíntota de esta que está acá viene dada en menos 1. O sea que si yo escribo la recta x igual a menos 1, disculpen, igual a menos 1, me va a dar esta recta vertical, ¿lo ven? Yo estoy expresando esto no es una función, cuidado. Esto lo que es el lugar geométrico de todos los puntos del plano cuya primera coordenada es menos 1. Aquí están. Voy a darle a esto para que no se confunda. Creo que lo puedo hacer acá. Voy a darle a esta recta que está acá, a esta asíntota, le voy a dar que se vea así en puntitos. ¿Ok? Ahí está la asíntota, ¿no es así? Y tenemos otra asíntota que estaría en 2. Entonces voy a poner aquí x igual a 2. Y ahí escribo la otra asíntota. A esta asíntota le voy a poner también sus puntitos. ¿Ok? Ahí están las dos asíntotas. Ahora fíjense una cosa. Al ser estos exponentes de grado 1, ¿ok? Observen cómo el comportamiento de la asíntota es asimétrico. Fíjense que tengo aquí, o antisimétrico. ¿Por qué le digo antisimétrico? Porque es como si fuesen dos simetrías. Una primera, ¿verdad? Alrededor de este eje, y luego otra alrededor de este eje acá horizontal. Entonces, tengo una acá, o las tengo vamos a decirlo así, tengo las asíntotas se comportan de manera antisimétrica con respecto a estas dos rectas. Entonces tengo una aquí y tengo luego la otra acá. Entonces, como es impar la multiplicidad, tengo esta configuración de asíntotas. Pero fíjense qué pasa si yo, por ejemplo, vamos a cambiar la multiplicidad de la primera de las asíntotas a par. Observen. Cuando cambio la multiplicidad en un número par, que es ¿verdad? Esta primera asíntota, observen cómo se vuelve simétrica. ¿Ok? Cuando tiene multiplicidad par, ella se vuelve simétrica, mientras que la otra conserva su antisimetría. ¿Lo ven? Si yo a la otra lo pongo par, ¿pan? Entonces fíjense cómo son dos asíntotas simétricas. La primera asíntota tiene una simetría, la segunda asíntota tiene otra simetría. Si yo esto lo elevo, lo pongo un poquito más, ¡pac! Observen entonces cómo va a ir cambiando, ¿lo ven? Cómo va a ir cambiando
la cuestión de la simetría y de la simetría. ¿Se entiende? Entonces, este segundo tipo de funciones, las funciones racionales, tienen esta peculiaridad en el comportamiento de sus asíntotas. Si yo tuviese arriba, por ejemplo, supónganse que arriba, en donde está este 4, pongo, no sé, vamos a poner así, yo pongo otra raíz, voy a poner acá a 4, lo voy a poner entre paréntesis para que no se me desconfigure mucho la función, y aquí voy a poner puede ser un x más, no sé, más 3. Y aquí entonces cierro un paréntesis más. Vamos a ver si lo puedo cambiar así bien. Aquí está. Observen esto. Las raíces de arriba son o sea, las que están en el numerador son las raíces de la función. Fíjense que aquí tiene que haber, perdón, en menos 3 hay una raíz. Aquí hay una raíz. Aunque ustedes no lo crean, si yo hallo, por ejemplo, el punto de corte entre esta curva y este eje, aquí tiene que aparecer. Ahí está. ¿Lo ven ahí? Esta es la raíz. Si ustedes lo ven con mucho cuidado y muy de cerca, en este punto, en esta raíz, como esta raíz además es de grado impar, es una raíz de multiplicidad impar, ella atraviesa. Entonces fíjense cómo, me voy a acercar lo más que pueda, observen cómo, si nos metemos para acá, vemos cómo la curva está por debajo del eje, ¿lo ven? Y si nos vamos para el otro lado, vamos a ponernos aquí de este lado, y nos acercamos, observen cómo ahora la curva está por arriba del eje, o sea que efectivamente esta raíz es una raíz de transición de semiplanos, viene de aquí y pasa para allá, ¿de acuerdo? Es una raíz con multiplicidad impar. Entonces fíjense el comportamiento, o sea que estas funciones racionales, que yo las considero la segunda en complejidad después de los polinomios, ¿verdad? Heredan no solamente las raíces como concepto o como configuración gráfica propia de los polinomios, sino que aportan este tipo nuevo de configuración gráfica que son las asíntotas, ¿de acuerdo? Eso es importante, quería que lo vieran. Vamos a seguir un poquito adelante. Las siguientes funciones tienen cada una sus peculiaridades. Por ejemplo, está la función raíz, las funciones racionales, irracionales más bien. Sería 3 funciones irracionales. Irracionales. ¿Ok? Las funciones irracionales tienen una peculiaridad. Por ejemplo, si yo construyo, vamos a ver acá. Yo estoy señalando, digamos, lo más evidente, ¿de acuerdo? Por supuesto que tienen otras cantidades. Por ejemplo, una de las peculiaridades que tienen las funciones racionales son los dominios. Por ejemplo, si yo pongo la función más sencilla, irracional, sería x elevada a la 1/2. Es la raíz, ¿no? Entonces ustedes van a ver acá que aquí hay una interesante peculiaridad distinta que la de los polinomios. Los polinomios tienen su dominio, son todos los reales, ¿verdad? Las funciones racionales ya empiezan a aparecer, son funciones cuyos dominios son todos los reales menos un subconjunto, vamos a decirlo así, de medida 0. O sea, son subconjuntos que tienen, dependiendo del grado, dependiendo del número de raíces del denominador, tú tienes un número finito de asíntotas, ¿de acuerdo? ¿Ok? Fíjate que no estamos considerando, por ejemplo, funciones racionales que tienen el denominador, por ejemplo, un seno, que tiene infinitas asíntotas. Sin embargo, siendo las asíntotas infinitas, las del denominador sigue siendo conjuntos de medida 0. Cuando digo conjuntos de medida 0, es un concepto de la teoría de la medida que te dice que, bueno, que ahí los conjuntos tienen vamos a decirlo así, tienen un peso dependiendo de algunas características conjuntistas. Por ejemplo, el hecho que tengas infinitos cortes con el eje X en las funciones trigonométricas, ese conjunto de las raíces de las funciones trigonométricas no tiene una cardinalidad como un conjunto denso, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, esto es un concepto
que podemos dejar al margen. Pero fíjense, una peculiaridad de las funciones racionales y irracionales es, observen cómo ellas acá, la tendencia de o sea, cuando nos estamos acercando a cero, ellas tienen esta peculiaridad de la tangente. La tangente en este punto, en el punto cero, no es una función, no existe no es diferenciable en este punto. Entonces, la primera de las características que nos trae esta función irracional es la de la no diferenciabilidad en el punto cero. Si yo traigo, por ejemplo, vamos a poner otra irracionalidad, otra función irracional. Por ejemplo, x elevado, disculpe, x, vamos a elevar, vamos a ponerlo aquí, vamos a aprovechar este que salió, x elevado, abro paréntesis, y vamos a poner aquí 1/3. Observen cómo tiene la misma peculiaridad, esta misma peculiaridad, que es la de en este punto. Observen cómo él aquí la función tiende a ser casi que vertical, ¿lo ven? ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces fíjense como aquí cierra de este lado, se hace casi que asintótico, pero toca en un punto y sale del otro lado. Bueno, esta es una peculiaridad de las funciones irracionales. ¿Ok? Es una peculiaridad de las funciones irracionales. Esto es llamativo, ¿ok? No la vemos en las funciones polinómicas ni en las funciones racionales, ¿ok? Entonces es una peculiaridad propia de las funciones irracionales, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué más. Entonces esto podríamos llamarlo, ¿verdad? Las funciones irracionales podríamos decir que son, vamos a ponerlo de alguna forma, podría ser la no diferenciabilidad. Vamos a ponerlo aquí, tangente vertical. Tangente vertical, ¿verdad? Eh, sí, vamos a poner aquí como la idea de la tangente vertical, ¿ok? Las irracionales. Así tenemos varios tipos de funciones. Por ejemplo, esta función, la cuarta, que sería la función valor absoluto. La función valor absoluto tiene una configuración gráfica peculiar, muy peculiar, que son porque aquí tenemos rebotes, ¿verdad? Hablamos de rebotes, pero este rebote de acá, el rebote polinómico, es un rebote suave, es un rebote diferenciable. Mientras que el valor absoluto tiene un rebote brusco. ¿Ok? Observen esto. Si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo acá la función más básica de valor absoluto, yo tengo, por ejemplo, abs x, observen esto. Esto no es un rebote continuo. Esto no es un rebote continuo. Yo estoy acercándome pensando que me voy a hacer, pero aunque me acerque, voy a tener la misma imagen. Pero si se dan cuenta, esto es un rebote no continuo. Aquí no hay diferencia. No, hay un pico acá. ¿Lo ven? Entonces esto es propio de las funciones, con valor absoluto. Por ejemplo, vamos a mostrar una acá. Si yo tengo el valor absoluto, ¿verdad? Observen cómo, por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado menos 1, y fíjense, vamos a ver aquí la función x al cuadrado menos 1. Fíjense, lo que hace la función, el valor absoluto a esta parábola, fíjense que es una parábola que sigue, ¿verdad? Y si esto lo factorizamos, esto va a ser x más 1 por x menos 1. Fíjense que es totalmente coherente ¿no? con las raíces que tiene. Observen entonces cómo cuando yo le pongo esta función, la compongo, y eso sería interesante construirlo con una composición, ¿verdad? Con
con un proceso de composición como lo hemos trabajado, al componerlo con el valor absoluto, fíjense cómo se crean estos picos de rebote brusco. ¿Lo ven? Aquí no existe la derivada. Aquí la función, el valor absoluto rompió la suavidad de la parábola. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Ok? Entonces es otro aporte gráfico de lo que sería. Entonces, la idea de estos aportes gráficos, de estas peculiares formas gráficas de representación, tienen que ver con la necesidad, la intención del taller, del curso, que es, si se quiere, como que crear una noción visual de las funciones involucradas. Por ejemplo, si yo tengo la función exponencial, ¿verdad? La función exponencial, las características, la característica, la configuración gráfica que aporta, déjenme quitar esto de acá, es la del crecimiento muy rápido. Las funciones exponenciales tienen un crecimiento muy rápido. Vamos a poner esto para acá arriba. Ups. Vamos a poner esto aquí. Creo que estaba ahí. Ahí está. ¿Ok? Tienen un crecimiento muy rápido. ¿Ok? Crecimiento rápido. Entonces son funciones que se utilizarían para modelar procesos, bueno, por ejemplo, los este, procesos de contagio, ¿verdad? Procesos de, sí, en principio de propagación de virus, todos son modelos exponenciales. La sexta función, por ejemplo, todo tipo de función logarítmica. La función logarítmica es una función de lentísimo crecimiento. Entonces esto sería crecimiento lento. Que es una cosa interesante. La función, nada crece más lento que la función logarítmica. Nada crece más lento que la función logarítmica. Si uno pone la recta más inclinadita horizontal, casi horizontal, al lado de una logarítmica, la logarítmica en algún momento decrece más rápido. Esta función decrece muy lento y esta crece muy rápido. Nadie crece más rápido que una función exponencial. ¿Ok? Entonces, lo mismo sucede con las funciones trigonométricas. ¿Ok? Entonces, cada función va a tener una configuración gráfica peculiar. Ahora, ¿para qué necesitamos? Y yo les recomiendo algo. Les recomiendo que grafiquen mucho, grafiquen mucho. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es la idea de esta visualización de las configuraciones gráficas? Bueno, tenemos la segunda parte de la guía, que ya la tienen. Hay algunas cositas que desarrollar ahí, ¿no? Y yo les dije que había algunas tareitas que hacer, ¿verdad? Y ir desarrollando esto. Si necesitan que los ayude con esto, puedo hacer un video explicativo, quizá lo puedo hacer mañana. Pero fíjense acá, para mí, esta es la parte más bonita, esta es la mejor de las guías, los elementos para un álgebra de curvas. Porque aquí lo que vamos a hacer es construir un lenguaje de curvas, porque vamos a aprender a visualizar por qué determinadas curvas tienen la forma que tienen, siendo combinaciones, composiciones, productos, suma. Entonces, en esta tercera guía se va a crear un vocabulario básico de curvas. Por ejemplo, la función constante tiene este símbolo, la función identidad, la x, tiene este símbolo que está acá. Y así cada función va a tener un símbolo vinculado. El símbolo no es su gráfica, porque puede variar. Fíjense que aquí estamos hablando de cosas que podrían variar, estamos usando ciertos esquemas acá. ¿Ok? Sino que el símbolo va a ser como una especie de idea vinculada a la gráfica que nos va a servir para construir, por ejemplo, funciones un poquito más. Aquí yo pongo un ejemplo. Estamos construyendo la función x cuadrado más x. Bueno, estas son si lo vemos como una suma, ¿verdad? No está factorizado acá. Si lo vemos como un producto sería otra cosa, seguramente, pero de alguna manera vinculado a esto. Pero si lo vemos como una suma,
se puede ver como una parábola que es desplazada. Tiene aquí hay un proceso, ¿verdad? En que se desplaza, ¿ok? Y nos da este resultado. Entonces, vamos a ir construyendo el análisis, ¿verdad? Vamos a ir analizando cada una de las operaciones y generando curvas nuevas. La idea de esta guía es el cierre del problema de la graficación. Nosotros vamos a aprender a graficar viendo la expresión. Entonces esto va a ser, aquí hay una cantidad de cosas de metodologías de construcción y esto es lo que viene para la tercera parte del curso. ¿De acuerdo? La tercera y última parte del taller, que es la construcción de un lenguaje de curvas y la visualización de funciones a partir de sus configuraciones, ya sea las configuraciones gráficas de las funciones componentes, así como de las nociones que hemos ido levantando con respecto a la composición, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Esa es la idea de con eso es lo que vamos a ir cerrando este taller, ¿de acuerdo? Este taller sobre funciones reales. Entonces, yo voy a ver si en la semana voy a abrir un espacio en el campus para que se puedan colgar. Yo les pido, hagan el intento de construir las composiciones usando los caminos fundamentales. Y sería buenísimo, me gustaría escuchar de alguna manera en los grupos si han estado haciendo, si hacen alguna prueba con la graficación, porque lo que deberían estar haciendo ahorita, lo que yo les recomendaría, es ponerse a graficar en el sentido más estricto empiecen a graficar, busquen funciones interesantes, compártanlas en el grupo, para que ustedes vean cómo de alguna manera esto es como aprender como escuchar música, es afinar el oído, afinar la vista, y eso es un proceso importantísimo para nosotros los profesores cuando estamos trabajando con los estudiantes, una cantidad por ejemplo, de circunstancias. Por ejemplo, yo estaba aprendiendo en estos días, hay una nueva manera de calcular ecuaciones cuadráticas y tiene que ver con una circunstancia propia de las cuadráticas. Y es que entre los dos, en donde están las raíces, hay un eje de simetría. Y eso puede evitar inclusive que los chicos ya no deberían usar la fórmula de Bhaskara o la del resolvente, porque hay una forma más fácil de calcularla. Eso vamos a ver si lo trabajamos un poquito la semana que viene. Entonces yo voy a cerrarlo acá para que este video lo voy a cargar para que lo tengan quienes no pudieron asistir, pero en principio la idea de hoy es esa, cómo pasamos de lo que estamos haciendo en la guía 2 a la nueva guía 3. La guía 3 se las voy a poner ya a consideración para que la revisen, ¿de acuerdo? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, no sé si lo que vieron, ¿qué les pareció lo de las cúbicas? Esa cuestión de la tangencia, ¿verdad? Bueno, son propiedades y ahí faltan muchas. Yo la verdad les digo, tengo una cantidad de propiedades que he estado recogiendo por ahí. Y bueno, no te preocupes, Alejandra, tranquila, tranquila. Yo voy a dejarle suficiente tiempo para que podamos buscar una forma de alguna entrega, porque yo honestamente disfruto más de reunirnos y tener las clases así que estar en una onda de estar evaluando. De verdad, no me da mucha nota. Pero bueno, si es como nos están pidiendo eso de alguna manera, bueno, hagamos algo que nos gusta. Hagamos algo que nos gusta y por ahí sacamos la idea de cómo, sí, a mí me gustaría mucho que vieran esto de verdad, que les funcione como algo que puedan poner en práctica en las aulas. Eso es lo que me gustaría. Entonces, bueno, voy a cerrar por acá. Y nada, me gustó verlos un ratito, ¿ok? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Cualquier ayuda que necesites, Alejandra, me avisa. Igual ustedes, si están pensando en alguna secuencia didáctica ahí, avísenme y la trabajamos juntos, ¿ok? Y bueno, nos vemos entonces la semana que viene. En la semana les voy a estar mandando entonces la tercera guía y este video lo voy a poner en lo que pueda, ¿ok? Para que los vean quienes no lo vieron y quienes lo vieron, bueno, que lo tengan otra vez para que vean las cosas que hicimos, ¿de acuerdo? Bueno, un abrazo grande. Chao Alicia, chao María Ángeles, chao Saúl, Nati, Alejandra y Verónica. Un abrazo Muy grande. buen,
Que lo disfruten y descansen y se Igual, mejoren. gracias. Cierro por Gracias. acá. Chao.